para empezar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites estar aquí en tu nombre, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, Padre Santo, que sea su Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Padre bueno, Padre amado, Señor. Que usted someta nuestros pensamientos, emociones y acciones a su obediencia, Señor. Padre, que usted se lleve todo espíritu de distracción en este lugar, Padre Santo. Que nuestras mentes estén consagradas en esta hora, Señor. Aprender de su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día, Padre bueno, Padre amado. Renueva nuestras fuerzas cada día, Padre Santo. Bendice a cada hermano y a cada hermana que está aquí, Señor, Padre, en obediencia a tu palabra, Señor. Recompénsale, Señor, al 100 por 1, Señor, a los que vienen en camino, a los que no están por alguna situación, donde quiera que estén, Señor, ayúdales, fortaléceles, levántales, si están enfermos, sánales, Padre bueno, Padre amado. Gracias, Señor, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Y gracias a esa misericordia, Señor, estamos aquí hoy, Señor, Padre, para honrar y glorificar y alabar tu nombre, Padre Santo. Oh, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y como siempre le digo, solamente somos vasijas en sus manos, Señor. Y queremos ser usadas, Señor, por usted, Señor, Padre bueno. Que su Espíritu Santo fluya en este lugar, Señor. Y sea el que tome el control, Señor, de esta clase, Padre Santo, para honra y gloria de su nombre, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Amén, amén, amén. Ok. Vamos a seguir con la clase que nos dejó el pastor, ¿verdad? Que estamos en Primera de Corintios, ¿verdad? 4, como ya sabemos. Pues yo le puse el precio de seguir a Cristo segunda parte, porque los versículos que vienen allí vienen relacionados ya con lo que se estaba hablando anteriormente. Ya viene relacionado, ¿ves? Todos esos versículos de ahí para abajo, ustedes van a ir viendo, tienen la misma relación. Pero yo, antes de empezar aquí en sí los versículos, yo hice mi research, hice mi investigación, ¿verdad? Y entonces, porque yo me preguntaba, ¿por qué Pablo hablaba de esa forma tan intensa a los corintios? Entonces, para eso yo tuve que irme a buscar lo que es el contexto histórico y cultural de Corinto. Entonces, ¿cómo era esta iglesia de Corinto? La primera epístola de Corinto, a menudo, se refería simplemente como una carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hizo? Para apreciar y entender completamente su mensaje, es fundamental que nosotros conozcamos el contexto histórico y cultural que estaba viviendo esa población de Corinto. Entonces, durante el tiempo que él escribió esta carta, ¿verdad? Entonces, esto nos proporciona ya una visión, ¿verdad? Como para poder entender cómo era esta comunidad primitiva en Corinto y las razones por qué entonces Pablo era tan enfático y por qué hay estas razones detrás de las instrucciones y enseñanzas específicas de Pablo. ¿Por qué? Ahí va, dice: históricamente Corinto era una ciudad de gran antigua, pero ganó nueva permanencia después reconstruida por Julio César en el 44 a.C., tras su destrucción por los romanos en el 146 a.C. ¿Qué estamos viendo aquí? Romanos. Entonces, para el tiempo del ministerio de Pablo, Corinto se había convertido en una colonia romana, porque había sido conquistado por ellos. Entonces, y la capital de la provincia de Acaya. Entonces, esta influencia romana era evidente en su arquitectura, en su gobierno y estructuras sociales. Entonces, miren, vayan abriendo su mente, vayan observando por qué Pablo era tan rígido y hablaba así. Porque ellos venían de una influencia pagana, hermanos. Ellos venían de influencias de la diosa de Astaroth. Todo esto que ellos creían, esta gente de Roma. Entonces, por eso Pablo tenía que hablarle de esa forma a los corintios. Entonces, Corinto era conocida por su diversidad y era un crisol de culturas, religiones y filosofías. Recuerden que en unas partes de Pablo siempre menciona, en una parte de sus cartas que él menciona, filosofías huecas y baratas. O sea, porque eran filosofías griegas y romanas. Filosofías que iban en contra de la palabra de Dios. Entonces, por eso que él tenía que persuadirlos en sus cartas de esta forma.
Entonces, eran personas, también había personas judíos, griegos y de parte del Imperio Romano. Entonces, esta diversidad de población, hermano, trajo una mezcla de prácticas religiosas e ideas filosóficas y que a menudo conducían a las personas a desafíos morales y éticos. Y si usted se pone a ver más adelante, la mayoría de las cartas de Pablo siempre él va a la familia, al hombre, a la instrucción, a la mujer, siempre va al núcleo, siempre, porque ellos siempre eran amenazados con esta cultura. Es como, hermano, ¿y a usted le parece que hoy en día es diferente? No es diferente. Estamos aquí, hermano, en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Que tenemos que cuidarnos de estas influencias que hay en el mundo hoy en día. Nada ha cambiado prácticamente, hermanos. Somos hijos de Dios y allá afuera hay cantidad de influencias que están inundando las escuelas, las universidades, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y tenemos que pararnos en la brecha, orar y pedirle al Señor que no toque más allá sus vidas. Porque no ha cambiado nada, hermano. No ha cambiado. Entonces eso es lo que quiero que vean por qué Pablo era así. Entonces, a lo largo de la carta, Pablo utiliza una combinación de preguntas retóricas, argumentos lógicos y apelaciones a las escrituras para hacer sus puntos. Contrasta la sabiduría mundana con la sabiduría de Dios, que ya hemos visto en los textos anteriores cuando él habla, ¿verdad? Y destaca la locura de jactarse de líderes humanos y el lugar mejor de jactarse de ser siervo del Señor. Si ustedes ven que siempre Pablo hace una pregunta y luego él mismo abajo la contesta o les deja la pregunta, o sea, les hace como reflexionar en su situación. Entonces, ese era Pablo. Él era en sí, ¿verdad? Un siervo de Dios que profundizaba, tenía ese anhelo y ese celo por la palabra de Dios. Entonces, el tono de Pablo, vemos aquí para los corintios, es tanto correctivo como alentador, porque no se aleja de abordar los pecados y deficiencias de los corintios, pero lo hace, ¿por qué lo hace? Lo hace con el objetivo de edificarlos, hermanos, porque lo que él quería era una iglesia sólida y fuerte. Recuerden que siempre, aún se hablaba, que él siempre hablaba de esperar el regreso de Cristo, como estamos hoy nosotros todavía. Hermanos, como dice la palabra de Dios, el día y la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles lo saben, así también estuvieron ellos también esperando ese regreso inminente del Señor, ¿verdad? Entonces él lo que quería crear era una comunidad santa y irreprochable, para que pudiera atender las cosas del Señor. Por eso Pablo era tan enfático, hermano, y vuelvo y les digo, es por eso que hoy en día nosotros tenemos que hacerlo también en nuestras vidas, en nuestros hogares. No podemos andar, como dicen, con pañitos suaves, porque, ay, no, se va a molestar, ay, por mi hija, mi hijo, ay, si le hablo así. No, hermano, dígale la verdad. Dígale que hay un enemigo allá afuera que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Háblele con la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar firmes, hermano. Estamos viviendo tiempos desafiantes. Tiempos que cada vez más a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y son tiempos que no podemos tolerar dentro de nuestro hogar y mucho menos que se contamine la iglesia, hermanos. Entonces, por eso que los problemas enfrentados por la iglesia de Corintios son notables, relevantes para las comunidades cristianas contemporáneas. Entonces, los desafíos de vivir la fe en esta sociedad, porque ellos tenían la tentación que podían conformarse a las normas y culturas y a la lucha por la unidad de la diversidad que había en esta población de Corinto. Ahora, les pregunto yo, ¿es igual? Sí, porque muchas personas se quieren acomodar a lo que está pasando y piensan que dicen, bueno, pues si así son, así dicen. No, hermano, yo no tengo que acomodar lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el mundo. Y si, como dicen, si tengo que parecer, que parezca, pero me tengo que acomodar a lo que dice la palabra de Dios, por la causa del Señor. Mis principios no se pueden acomodar a los principios del mundo. Nosotros sabemos muy bien en quién hemos creído. Amén. Entonces, el énfasis de Pablo en la unidad, el amor y la santidad proporcionan un modelo para construir comunidades cristianas saludables y vibrantes. Y nos enseña, si ustedes después más adelante va a ver que nos enseña de los dones espirituales, la importancia
de usar estas habilidades dadas para Dios para glorificar y honrar su nombre. Amén, hermanos. Entonces, vamos ahora aquí al texto. Ok, vamos al texto de 1 Corintios 4. Ya les hice, como quien dice, una introducción, un panorama de lo que era Corintios, ¿verdad? Y por qué Pablo, él enfatizaba de esa forma a esta iglesia, para que vean por qué tenía que hablar de esa forma, porque no era fácil para él lidiar con costumbres y filosofías que estaban arraigadas en ese lugar. No era fácil para él. Es como cuando una persona usted la llama o le invita y le dice, no, mira, esto que estás haciendo no está bien. Y esa persona se va a decir, pero si yo lo he hecho toda la vida, mi abuelito lo hizo, mi bisabuelo lo hizo, mi tatarabuelo lo hizo, ¿por qué tú me vas a decir que está mal? Pero el Señor te confronta y te dice y te lleva a la verdad. Porque dice que la verdad los hará libres. Amén. Entonces vamos a 1 Corintios 4. Ok, ahora el pastor quedó en el 10, yo voy a desarrollar hoy del 11 al 13, porque todo está entrelazado entre esos 3 versículos. Dice, hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Ahora vemos por qué le dije, por qué quería la situación, por qué Pablo tenía que hablarles así. Entonces, en estos versículos vemos que el apóstol usa una serie de verbos para describir la experiencia del precio de pagar en Cristo, hermano, porque eso es lo que ellos vivían por ser un servidor del Señor. Entonces, las descripciones que vemos aquí son hambre, sed, desnudez, falta de abrigo, abuso e indigencia. Y son completamente contrarias de lo que ya él había hablado acá en el versículo 8 más arriba, cuando decía, ya estáis saciados, ya soy rico, si nosotros reináis. Ahora, primero él habló, como le digo, siempre hacía como unas preguntas retóricas unas con otras. Entonces, él arriba ya él venía hablando del tema, cómo eran cuando tú estabas viviendo esa vida juntamente con el Señor. Pero él también te dice, no todo va a ser bonito. Tú vas a tener sed, tú vas a tener hambre, tú vas a tener desnudez. Pero todo esto es porque yo estoy sirviéndole al Señor. Entonces, en estos versículos Pablo detalla las pruebas que pasaban los servidores de Cristo. Vemos que carecen de alimento, carecen de bebida, de ropa adecuada, trabajan arduamente día y noche. Pablo, recuerden que él trabajaba porque él hacía tiendas que se ponían en los lugares allá, en estos lugares que se hacían. Entonces, él trabajaba en eso. Entonces, ellos los perseguían, los calumniaban, los consideraban la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermano, yo busqué que la palabra escoria, en griego, su traducción original es pericaxarma. Entonces, el diccionario bíblico Strong dice que su significado se refiere a algo que se desecha, que es impureza o que se usa en sentido figurado para describir algo despreciable o de bajo valor. O sea, así eran vistos, hermanos, porque ellos iban en contra de esta filosofía que ellos practicaban en Corinto. Entonces, no podían ser vistos, no, que quiere venir a decirnos a nosotros, pues si ya nosotros estamos acostumbrados a este estilo de vida, pues los trataban como que no, este está loco, este es despreciable, este es de bajo valor. Pero él tenía el poder y la unción del Espíritu Santo. Y predicaba lo que el Señor ponía en su corazón. Entonces, el sufrimiento en estos tiempos que ellos vivían era en parte, en cierto sentido, la congregación al ministerio que los servidores de Cristo padecían por causa de esparcir su evangelio. El Espíritu Santo les guiaba a ellos en todo momento, hermano. Y la mayor satisfacción que ellos podían tener, hermano,
de cada sufrimiento que ellos pasaban, la mayor satisfacción era que había almas que estaban siendo ganadas para el Señor. O sea que ellos vivían eso con gran gozo, porque decían, bueno, aquí hay almas que se están ganando. Y gracias a esas semillas que ellos esparcían, ¿verdad? Estos hombres de Dios, estas semillas de esperanza y de fe, fueron esparciéndose alrededor de todas partes. Gracias a eso nosotros tenemos la palabra escrita, hermanos. Gracias a estos hombres de Dios que tuvieron que pagar un precio, nosotros tenemos la palabra escrita de Dios a nuestro alcance. Y tenemos que darle gracias al Señor por esto, hermanos. Que hay una palabra viva y eficaz y que es más cortante que espada de dos filos, hermanos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. Entonces esto me hace reflexionar que hubo un precio que se pagó para que fuera así. Y a pesar de todo eso, hermanos, el Señor los protegía, renovaba sus fuerzas para seguir avanzando. Y el compromiso y fidelidad por parte de ellos no menguaba, hermano. Ellos seguían adelante. Ellos seguían adelante. ¿En cuántos problemas no se metió Pablo por predicar este evangelio? Si usted se va al Nuevo Testamento, todas las cosas que lo encarcelaban, lo volvían a soltar, lo volvían a prender. Ya al final, sus últimos días lo vivió en una prisión, escribiendo sus últimas cartas. Entonces, mandando sus pergaminos con sus servidores. Por eso se acuerdan cuando hablamos de la importancia de trabajar en equipo, de trabajar unos con otros, porque eso fue lo que Pablo necesitó en esa forma para poder esparcir el evangelio. Él escribió sus últimas cartas allá encarcelado y mandaba esos pergaminos para que usted y yo lo pudiéramos leer. ¿Usted no cree que eso es tan asombroso, hermano? Después de siglos tengamos estas cartas a nuestro alcance. ¿Quién hizo eso? El poder de Dios, hermano. No hay más nadie que lo pueda haber hecho. El Señor preservó su palabra para las futuras generaciones, hermanos. Y vemos el análisis que vamos viendo al final de estos versos. Aquí dice, y yo me digo, hermano, que esta misma actitud que tenían los cristianos en Corinto, ellos estaban preocupados por su imagen, por su éxito, por su poder, y despreciaban a Pablo y a los otros apóstoles porque ellos decían que ellos no reflejaban esa imagen. Pero ellos tenían una imagen, hermano, estos servidores de Dios tenían una imagen que reflejaba el carácter de un servidor, el carácter de un siervo de Dios, que a pesar de la corriente de este mundo se mantiene firme en lo que ha creído y conoce muy bien al Dios de la palabra. No conoce la palabra, al Dios de la palabra conoce él. Hermano, guarda sus preceptos que están escritos en la misma. Él los guarda, hermano, los atesora en su corazón. Y entonces, continúa diciendo el texto, cuando dice el texto, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Hermano, los corintios, en su amor por la sabiduría griega, adoptaron la idea griega de que el trabajo manual era solo para los esclavos. Esa era la filosofía de ellos. Y eso los ofendería que uno de los apóstoles de Dios trabajara con sus propias manos, alguien que estuviera como en una posición. Y dice, nos difaman y rogamos. Pablo está diciendo que cuando fue calumniado, los apóstoles alcanzarían en amabilidad a aquel que habló en contra de ellos. O sea, que no iban a refutar, ¿por qué tú me dijiste esto? Sino más bien ellos iban a responder con buenas palabras. Y esto también era ofensivo para la ideología griega, porque ellos pensaban que a un hombre era cobarde si lo estaban difamando o calumniando y no se defendían. O sea, todo esto yo me puse a buscar y entonces eso fue lo que encontré, que eso para ellos era terrible, hermano. Entonces, pero ellos no sabían que la mejor defensa de Pablo era su testimonio. Era su testimonio y su fidelidad al Señor. Pues él les respaldaba. Él no tenía que pelear con ellos, porque el Señor les respaldaba, hermano. El Señor era el que iba peleando con ellos como poderoso gigante. Él no tenía por qué discutirle, aunque muchas veces le refutaba. ¿Pero con qué le refutaba? Con la palabra de Dios, no con sus ideas, con la palabra de Dios, hermano. Entonces dice aquí también que era el desecho de todos, como ya le hablé la palabra griega esta lo que significaba. Entonces algunos griegos antiguos tenían la costumbre, para ellos ¿qué era el desecho? Dice que el desecho tenían la costumbre de arrojar cierta gente sin valor al mar durante el tiempo de plagas o hambres.
O sea, cuando había en esos tiempos, al mar, tú no sirves, tú eres un desecho, al mar, tú no produces nada aquí, al mar. Diciendo, sea nuestra escoria. Las víctimas eran llamados raspados, en la creencia de que se quitarían las culpas de la comunidad. O sea, que lo que no sirve se va. Sacrificio, se desecha. O sea, miren hasta dónde, hermano, porque Pablo tenía que luchar con esta comunidad, hermano, porque todas las costumbres que tenían, las formas huecas de pensar. Entonces, Pablo puede tener un doble sentido aquí al usar las palabras escorias y desecho, pero él puede querer decir que él es en tanto despreciado y un sacrificio a nombre de ellos. O sea, que él estaba sacrificándose por el nombre del Señor, hermano, por la causa de Cristo. Él lo que en sí quería que este evangelio llegara a cada rincón, hermano, como está siendo esparcido hasta el día de hoy. Hermano, ustedes saben que todavía hay lugares que no, hay personas que no conocen todavía quién es Jesús. Y todavía hay trabajo misionero que se está haciendo, hermanos. ¿Verdad? Y eso por eso que tenemos que seguir orando por todos estos hombres y mujeres de Dios que llevan este evangelio a todos los rincones del mundo. Porque todavía hay personas y comunidades que todavía están en sus lenguas. Hay Biblias que todavía se han creado el lenguaje para estas comunidades, para poder seguir esparciendo este evangelio. Es una tarea que todavía se sigue haciendo, hermanos. Entonces, luego Pablo describe las acciones. Ahora vamos a ver acá la parte positiva, ¿verdad? Luego Pablo describe las acciones y reacciones que debe tener el siervo de Cristo imitando a su Salvador. Entonces él dice, bendecir en respuesta a la maldición. Hermana Nelly, léame Romanos 12:14. Amén. La palabra de Dios. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Amén. ¿Quién escribió eso también? Pablo. Entonces, el apóstol Pablo insta a los cristianos a bendecir a aquellos que los persiguen y no maldecirlos. En otras palabras, Pablo está diciendo que debemos responder al mal con bien, ¿verdad? El mandato de bendecir a aquellos que nos persiguen puede parecer extraño a primera vista. Ay, pero si me está persiguiendo, si me está hablando, si me está calumniando, ¿cómo yo le voy a bendecir? Bendígalo, bendígalo, ore más y más y más. Bendígalo, porque el que se va a encargar es el Señor, no usted. El trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo, no usted. Amén. Entonces, ¿cómo podemos bendecir a esto? Al que nos hace. La respuesta es que podemos bendecir a los que nos persiguen haciendo algo bueno por ellos, en lugar de devolver el mal por mal, hermano, haciendo algo bueno. Podemos demostrar amor a quienes nos odian o nos maltratan, al orar por ellos y al buscar maneras de ayudarles, hermano. Hermano, porque es así, hermano. Nosotros solamente nos corresponde seguir lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra me dice a mí que yo tengo que bendecir, yo voy a bendecir. Yo no voy a devolver mal por mal. Yo voy a devolver bendición. Porque esto me va a traer bendición a mi vida. Hermano, yo lo he visto en mi vida propia. Yo lo he visto, lo he vivido, hermano. Lo he vivido y se lo puedo decir. Hermano, en ocasiones, en pasado, muchas formas lo he visto. Y yo digo, Señor, yo nada más bendigo en tu nombre. Y el Señor se ha encargado, hermano. Y se ha dispersado todo. Y no he tenido que pelear ni hacer nada. El Señor ha tomado control de todo. Porque yo he hecho lo que dice la palabra de Dios. Bendecir. Entonces, en diversas ocasiones podemos parecer que es extraño reaccionar de esta forma. Pero es la respuesta correcta que nos enseñó el mismo Jesús. Miren lo que dice Mateo 5:44. Mateo 5:44. A ver, hermano, que lean Mateo 5:44. Sí. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. El mayor ejemplo nos lo dejó nuestro Señor Jesús. Nos lo vuelve a recordar Pablo también. Amén. Orar, ¿verdad? ¿Orar qué dice? ¿Qué dice? Orar. Orar, hermanos.
Orar por los que los persiguen, por los que los ultrajan, por los que los odian, hermano. Porque dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Mire esa misericordia tan grande que tiene el Señor para con esta humanidad. Para todos, hermanos, todavía hay oportunidad. ¿Por qué? Porque Él todavía sabe que hay una oportunidad para el perdido. Hay una oportunidad todavía para que pueda venir a los pies de Cristo. Hay todavía oportunidad, hermanos, todavía. Entonces, nuestra mayor defensa es la oración, hermano, ya que la misma moverá la mano de Dios y las circunstancias a nuestro favor. Es la oración lo que lo va a hacer, hermano. Pues tenemos un Dios justo que todo lo sabe, hermanos. No tenemos que dar explicación, hermano. Que yo tuve la razón, que tú tuviste la razón, que Él no tuvo. Yo no tengo que dar explicación, Dios lo sabe. Dios lo sabe, porque Él es un Dios justo. Y si yo lo sabe, ya me doy por bien servida. Y nos conoce muy bien a todos. Y conoce todo. Hasta el mínimo pensamiento lo conoce el Señor de parte de nosotros. Entonces, como Él es un Dios justo, un Dios sabio, un Dios perdonador, un Dios amoroso también, Él va a saber qué es lo que está pasando en cada situación que podamos vivir. Y solamente a nosotros nos toca es orar. Orar y bendecir. Lo demás lo hará el Señor. Y lo hará en su tiempo, hermano, y a favor de sus hijos, pero sus hijos que están dentro de su voluntad. Es muy importante esto. Entonces dice aquí, soportar en respuesta a la persecución. Otra parte aquí que nos habla Pablo. Soportar en respuesta. Hermano Edison, léame Mateo 5, 10 al 12. Ahí mismito. Mateo 5, pero más arriba, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, hermano, las bienaventuranzas. Léaselo después en su casa, todas esas bienaventuranzas son hermosas, hermano. Todo lo que tenemos que soportar, hermano. El apóstol Pablo demostró en su vida que un cristiano maduro se regocija cuando está siendo perseguido. Miren, hermano, una situación que vivieron. Pablo y Silas estaban en el calabozo interior. ¿Recuerdan esa escena? Estaban ahí porque ellos los habían llevado allí, porque habían sido golpeados con muchos azotes, fueron asegurados sus pies con cadenas, y ellos estaban ahí. ¿Y qué estaban? Ellos estaban llorando. Ellos estaban cantándole himnos al Señor. Estaban siendo amedrentados en ese momento y ellos estaban cantándole himnos al Señor. Y mientras tanto, nosotros, ¿qué hacemos cuando algo nos pasa? Porque yo lo he hecho. Y no me digan que ustedes no, nos ponemos a llorar, sí, o nos inquietamos, sí, o nos impacientamos. Hermano, entonces tenemos que alabar al Señor, hermano. Alabar al Señor. Alabanza tiene poder, hermanos. Y ellos estaban cantando himnos al Señor, hermano. Oraban y cantaban en medio de esa aflicción. ¿Y qué pasó? Hubo como un gran terremoto, dice. Y las cadenas fueron liberadas. Y hasta que el preso no sabía el custodio, no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Y ahí mismo hasta hubo una conversión, hermano. Porque ¿qué le dijo a él? Hubo un culto, mejor dicho, hermanos, ahí. Porque hubo hasta una conversión. Porque todo esto fue el poder de Dios provocado por la alabanza, hermano. Provocado por la alabanza. Entonces, hermano, porque recuerden lo que nos dice Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está el Señor. Entonces, allí habían 2 congregados en su nombre, Pablo y Silas, levantando adoración al Señor, dándole gloria al Señor, y sabiendo que ellos se regocijaban por la causa de Cristo, porque sabían que eso era servir al Señor, ¿verdad? Tenían ese privilegio, hermanos, de servir al Señor por la causa de Cristo. Hermanos, Pablo tenía muy claro que cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, también padeció toda clase de situaciones. Así que para Pablo, esto era parte de su faena diaria. Si ya él sabía que el Señor también, el Señor, ¿qué no le hicieron, hermanos? Y aún cuando fue a la cruz, dice, como cordero fue al matadero y no abrió su boca para nada.
porque Él sabía que estaba muriendo por ti y por mí, para que pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna, hermanos. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre, porque hoy estamos aquí gracias a ese gran sacrificio, hermanos. Entonces, en la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, los seguidores de Jesús eran víctimas por sus propias familias y comunidades. Algunas de las peores vivieron persecuciones de los líderes religiosos. Miren lo que Hechos nos dicen. Hermano Héctor, léame Hechos 4 del 1 al 3. 4 del 1 al 3, sí. Recordemos que Hechos fue cuando se empezó a formar la primera iglesia del Señor, ¿verdad? Cuando vino la promesa del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, sí, leamos, hermano. Hechos 4, Del 1 al 3, sí. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, el sentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Amén. ¿Qué le echaron? Mano y lo pusieron en la cárcel. ¿Por qué? Por la causa de Jesús, por anunciar la palabra del Señor, por enseñar al pueblo y anunciar la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Ellos fueron echados a la cárcel, hermano. Ellos desde que empezaron a vivir este evangelio no les fue fácil. Hoy estamos muy cómodos, en un lugar muy bonito, aire acondicionado, todo, no nos estamos rostizando allá afuera con el sol, todo, ¿verdad? Estamos bien, hermano. Pero estos hombres pagaron un precio porque este evangelio estuviera aquí hoy, a nuestro alcance, hermanos. Y tenemos que dar gloria a Dios a su nombre y dar gracias infinitas a Dios, porque el Señor en su infinito amor y misericordia lo permitió así, que hoy pudiéramos disfrutar de su palabra y pudiéramos aprender de ella. Entonces, hermano, Pablo lo tenía muy claro, que para él era padecer la causa de Cristo, era bienaventurado, como leímos anteriormente. Miren, 2 Timoteo 3:12 dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, porque es así. Y al igual que en los tiempos bíblicos, hermanos, muchos cristianos hoy en día se están encontrando que hacer una declaración de fe en Cristo pública les puede resultar en prisiones, palizas, torturas o muerte. Hermanos, eso se vive. Aquí tenemos libertad de culto, hermanos. Pero cuando ustedes, si pueden investigar un poquito más, ustedes se van a dar cuenta que hay lugares donde no se puede mencionar el nombre de Jesús. No se puede, hermano, no se puede. Entonces hay que darle gracias al Señor, porque nosotros vivimos en una nación libre. Tenemos el privilegio de estar seguros, pero hay personas que padecen todavía por la causa de Cristo. Estos misioneros, hermanos, hay misioneros que han muerto, hermanos, por la causa de Cristo, llevando el evangelio a lugares remotos. Han muerto por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen ese privilegio. Démosles gracias al Señor y valoremos y agradezcamos por vivir en un lugar donde podemos alabar y adorar a Dios con libertad. Podemos darle gloria y honra al Señor. Tenemos este lugar para venir aquí cuantas veces queramos, hermanos. Porque ese es el privilegio que tenemos. Y hay lugares donde no se pueden, hermanos, no se puede mencionar el nombre de Jesús. Y grandes hombres y mujeres de Dios han pagado también un precio, porque después de Pablo siguieron viniendo hombres y mujeres de Dios que siguieron pagando ese precio por llevar este evangelio a nuestro alcance. Hermanos, entonces tenemos que dar gracias a Dios por esto, hermanos. Miren otro caso aquí, en Hebreos 11. Hebreos 11, 37, 38. Hermana Anet, me lee Hebreos 11, 37, 38. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a tiro de espada. Anduvieron y a
pocas palabras, todo lo que vivieron estos hombres de Dios por llevar la causa de Cristo, por pagar el precio, hermanos. Pablo sufrió más que la mayoría por causa de Jesús. Él le dijo esto a los cristianos de Filipos, en Filipenses 1:29, porque dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La palabra concedido aquí significa mostrar favor, o sea, significa dando libremente como regalo. Pablo no presenta el sufrimiento como una maldición, sino como un beneficio, como un privilegio de servir al Señor. Así lo veía él. Entonces, el sufrimiento, hermano, puede tomar muchas formas. Al elegir obedecer al Señor Jesucristo, estamos poniendo desacuerdo con el mundo. Porque cuando yo quiero obedecer al Señor, yo me estoy poniendo en desacuerdo con el mundo. Y eso me lo dice Gálatas 1:10. Hermana Zuleika, léame Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Amén. ¿A quién yo tengo que agradar? Al Señor. Porque si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces, al adherirse estrechamente a las enseñanzas de la Biblia, nos preparamos, hermanos, para el rechazo, para la burla, para la soledad y para la traición. Porque, hermanos, yo no sé ahora, ¿verdad? Pues por en mi país, cuando la gente se convertía, yo recuerdo que te decían, allá va el pandereta, allá va el aleluya. O sea, se burlaban de ti, te hacían bullying, hermano, te hacían bullying. Sí, porque, mira, ya va con la Biblia que es más grande que él. Hermano, por seguir al Señor, por seguir al Señor. Y esas son pocas. Son pocas, de verdad. Hermano, pero uno iba contento. Ah, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Voy a orar por ti, Dios te bendiga. Sí, voy para la iglesia, pero voy a orar por ti. Bendecirlo, hermano, bendecirlo. No ponernos a discutir por eso, ¿verdad, hermano? Entonces, todo eso todavía, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Entonces, si optamos por tomar una firme posición por la justicia y la verdad bíblica, nos aseguramos de ser incomprendidos y tenemos que tener en cuenta que ninguna amenaza de sufrimiento desanimaba a los apóstoles. Nada de eso los desanimaba, hermano. Pablo dijo que perder todo valía la pena a fin de conocerles y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ese es Filipenses 3:10. Entonces aquí vemos que todas estas cosas que ellos pasaban, describe la reacción de los apóstoles. Cada vez que ellos se enfrentaban ante un lugar, cuando Pablo se enfrentaba al concilio, les refutaba a ellos, él salía gozoso de haber sido afrentado, porque él justificaba su causa ante el concilio. Él hablaba de Jesús con orgullo. Y aunque después lo pusieran en la cárcel o lo apedrearan, él estaba contento porque él demostró su defensa ante el concilio, demostraba quién era Jesús, hermanos. Entonces, el sufrimiento de alguna forma siempre va a ser parte de un verdadero servidor de Cristo. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es difícil. Mira, eso nos lo dice Mateo 7:14, que ustedes conocen mucho ese texto. Mateo 7:14. Lo leo rapidito aquí, miren. Que dice, del 13, Mateo 7, el 13, y 13 y 14. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nadie quiere padecer persecución, nadie quiere padecer infamia, burla, nada. Pero ellos sabían que ese era el camino que ellos tenían que tomar para seguir adelante esparciendo el Evangelio. Ahora bien, hermano, ¿estamos dispuestos a pagar el precio por servir a Cristo cuando empezamos a caminar con Él? Muchas cosas tuvieron que ir cambiando, hermano, cuando empezamos a tener esa relación íntima con el Señor, cuando nos convertimos por primera vez. ¿Se recuerdan cuando una vez el pastor dijo que no tengan en poco de haber dejado su primer amor, que lo dijo en clases anteriores, ¿verdad?
Entonces, es cuando empezamos a caminar con el Señor, hermano, viene ese proceso de regeneración progresiva por parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso no es microwave de 1 minuto, hermano. Eso no es de la noche a la mañana. Ese es un proceso que lleva tiempo. Pero un proceso en el que yo tengo que estar consciente que tengo que vivirlo y tengo que someterme al Señor. Hermano, y cada día pedirle al Señor que me ayude. Ese es un proceso que encontraremos espinas y situaciones que nos quitarán el aliento. Y a pesar, y podemos pensar que no podemos seguir, pero si vivimos una vida en el Espíritu, sí lo vamos a hacer. Recuerden, hermano, si desarrollamos el fruto del Espíritu que tanto se ha hablado, hermano, amor, paz, gozo, paciencia, templanza, dominio propio, benignidad, hermano, el fruto del Espíritu, si usted lo va desarrollando día a día en su vida, usted va a poder seguir caminando en este evangelio, poder seguir desarrollando su vida espiritual. Pero es un proceso que es de decisión. Recuerden, hermanos, el Señor nos dio libre albedrío a cada uno de nosotros. No nos obliga a nosotros para nada. Es un proceso de decisión firme y constante para seguir adelante, hermano, por su causa. Y no importa lo que padecemos, sabemos que nuestro mayor galardón es poder llegar un día ante su presencia y poder alcanzar la vida eterna, hermano, el cual Él pagó en una cruz a precio de sangre. Es una sangre la misma que nos redimió y gracias a ella podemos ser llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Entonces, parte del proceso de crecimiento incluye superar obstáculos. Desde que nacemos, la vida nos presenta retos, hermanos. Ejemplo, hermano, para un niño que está aprendiendo a caminar, el levantarse nuevamente es un reto. Necesita disposición, balance, valentía y un fuerte deseo de conseguirlo. Véase usted a sí mismo cuando empezó en el camino del Señor. Usted necesitó eso también para seguir adelante. Y mucho más si se ha golpeado. Mucho más si en el camino te han insultado o no te han tratado bien. Pero de ti depende poner tu mirada en Cristo y no en el hombre. Que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, Jesús mismo dejó claro que no sería fácil seguirlo, pero tampoco imposible. Yo siempre me lleno yo misma, me predico a mí misma. No, tampoco imposible. No es imposible. No es fácil, pero no imposible, hermano, porque el Señor está con nosotros. Y si Él va delante de mí como poderoso gigante, Él me va a dar las fuerzas para poder lograrlo. Hermano, tenemos que cargar tu cruz y pasarán muchos desafíos. Pero también la palabra nos anima una vez y otra vez diciendo, sé fuerte y valiente para poder seguir adelante, porque tu premio eterno está allá en la vida eterna. Debemos enfocarnos en eso. Tenemos un llamado mayor a lo que podemos ver o entender. Y el impacto de nuestra vida será eterno para el bien o para mal, dependiendo del rumbo que deseamos tomar. Como les dije anteriormente, la decisión la tenemos nosotros mismos. Dios nos hizo así, con ese libre albedrío. Entonces, miremos lo que dice 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. ¿No está ese texto? 1 Corintios 15, 58. ¿Quién más quiere leer por allí? 15, 58. ¿Alguien lo tiene ya? El que lo tenga lo puede leer. Amén. Amén, léalo, hermano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo es del Señor, no en el vano. Sabiendo que nuestro trabajo no del es Señor en vano, perdón. no es en vano, hermanos. No es en vano, porque hay vidas que están siendo impactadas, mentes que están siendo renovadas, almas que están siendo salvadas, personas que están siendo sanadas. En todas partes donde este evangelio se está esparciendo hoy en día, hermano. Nuestro trabajo del Señor no es en vano. Usted puede pensar, ay, no, hermano, mire, sí. Como me gusta una frase que hay por ahí que dice, si tú no puedes caminar, gatea. Y si no puedes gatear, arrástrate. Pero siga adelante. Siga adelante. Siga adelante. Ahí, como esta mujer que agarró el borde de su manto del Señor. Pero ella logró tocar allí, impactar
que su vida fuera impactada y fuera sanada, porque sabían quién estaba creyendo. Amén. Así mismo, hermano, nosotros, pase lo que pase, venga lo que venga, como dijo también el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia, hermano. Entonces, tenemos que esforzarnos por vivir una vida que le agrade a Él, y eso implica soportar toda clase de pruebas, como lo hicieron estos grandes hombres de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo en los textos que hemos estudiado hoy. Y para lograrlo tenemos que enfocarnos en nuestro servicio a Cristo. Vamos a enfocarnos ahora en nuestro servicio a Cristo. ¿Cómo? Para poder servirle al Señor es importante ser perseverantes, hermanos. Ser perseverante a pesar de las dificultades que nos presentan en el camino y no desmayar. Hermana, la perseverancia es un tema recurrente en la Biblia y tiene un gran significado tanto en la vida espiritual como en la vida cotidiana. Porque en la vida espiritual ya usted sabe, ¿verdad?, que es muy importante. En la vida cotidiana, si usted no hubiera perseverado en seguir estudiando o algo, no hubiera tenido un degree que tiene hoy, no se gradúa, sino persevera, ¿verdad? Entonces la palabra perseverar tiene un fuerte componente de resistencia y persistencia. Dice que se refiere a la acción de persistir en algo a pesar de las dificultades o contratiempos. Ese es el significado de esta palabra, dice. Y en la Biblia la perseverancia se nos presenta como un rasgo importante para seguir adelante en nuestra fe y alcanzar el plan que Dios ha diseñado de antemano para cada uno de nosotros. Porque es así, hermano, Efesios lo dice, hermano, porque Él ha preparado un plan de antemano para cada uno de nosotros y tiene que cumplirse, pero depende de nosotros que se cumpla, hermano. Depende de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, para que ese plan que Él ha diseñado se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces el apóstol Pablo es un ejemplo destacado de perseverancia. A pesar de los numerosos sufrimientos y persecuciones que enfrentó, Pablo nunca abandonó su fe en Cristo. Nunca la abandonó, hermano. Y al final de sus días, yo creo que muchos saben cómo murió, ¿verdad? Fue decapitado por la causa de Cristo, hermano. Entonces el apóstol Pablo es un ejemplo, ¿verdad?, destacado. Y en su carta a Filipenses Pablo escribe: no es que yo lo he alcanzado todo o que sea ya perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, él murió creyendo firmemente que le faltó mucho por hacer. Porque dice, no pretendo que yo lo haya alcanzado todo. Entonces, esta actitud de perseverancia y constancia en seguir a Cristo es un ejemplo para nosotros como creyentes, hermanos. Y en los momentos de dudas, de pruebas y dificultades, es fácil desanimarse, hermanos. Es muy fácil. Es muy fácil desanimarse y querer rendirse. Y como dicen unos, tirar la toalla. Pero en esos momentos, precisamente donde la perseverancia se vuelve vital para nuestras vidas. En esos momentos de debilidad que necesitamos aferrarnos a nuestra fe y confiar que Dios está con nosotros. Confiar, hermanos, confiar. A través de la perseverancia demostramos nuestra confianza en el amor y la fidelidad de Dios y nos fortalecemos en nuestra relación con Él. Usted se fortalece, hermano, y usted puede experimentar ese mayor acercamiento ante su presencia, hermano. Porque dígame, ¿cuándo más usted ha conocido más al Señor si no en situaciones difíciles? En situaciones difíciles es cuando más uno ha conocido de verdad al Dios de la palabra, porque ha visto su poder actuar a favor de nosotros. Y es allí cuando usted ve que hay un Dios grande y poderoso, porque dice, yo no sé cómo pasó, yo solo sé que pasó. ¿Y quién lo hizo? Mi hermoso Dios. El único que tiene el poder para cambiar cualquier situación y circunstancia a favor de sus hijos. Por eso es que tenemos que vivir confiando y fortalecidos que Él está, y fortalecidos en su palabra y creyendo que Él está con nosotros, hermanos. Porque Él nos conoce, hermanos, nos conoce a cada uno de nosotros, Señor, hermano. Que dice una parte de la palabra que dice que hasta los hebras de cabellos son contadas. Todo, hermano, todo. Él conoce todo dentro de nosotros.
Y Él sabe si usted está triste, si usted está alegre, si usted no se siente bien. Él conoce todo, hermano, dentro de nosotros. Y es por eso que es necesario que vengamos ante su presencia y hablamos con Él como ese Padre. No me siento bien, Señor, me pasa esto. Hable con es su Padre, hermano. Háblele con esa sinceridad, es su Padre. Y dígale, porque Él le escucha y Él le oye. Y es en ese momento cuando Él va a mostrarle su gran poder y va a actuar a favor de su vida. Y le va a ayudar a seguir adelante, hermano. Y para ir terminando, hermanos, ya, que son las 11:50, Él le voy a dar los minutos que le di. Otro punto importante es vivir con un corazón agradecido, hermanos. Porque decía Pablo, como les dije antes, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién más que un corazón agradecido puede decir eso? Un corazón que agradece es el único que puede decir eso, hermano. Proverbios 4:23 te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, una de las formas es hacerlo es cultivando el agradecimiento. Cuando somos agradecidos, no le daremos lugar a la queja. No le damos lugar a la queja, ni sentiremos inconformidad, ya sea en lo poco o en lo mucho, le damos gloria a Dios. Y le damos gracias a Él por lo poco o lo mucho que tengamos. Porque ante cualquier circunstancia que nos presente, sabemos y confiamos que Dios está en control. Y en su soberanía sabe por qué permite todos los procesos de nuestras vidas. Hermanos, vivamos una vida de agradecimiento en todo tiempo y sigamos esparciendo esta semilla de fe y esperanza en cada corazón que encontremos en el camino, hermano, compartiendo su palabra, dando testimonio de nuestro Señor a través de nuestra vida, a través de nuestro caminar íntegro, porque a veces, hermano, nuestra conducta habla mucho más que 1000 palabras. Recuerden siempre eso. Nuestro testimonio y conducta habla mucho más a veces que 1000 palabras. Y entonces, cuando usted camina esa vida íntegra en este mundo que está en medio de oscuridad, usted va a ser esa luz, porque usted camina con la palabra. Y que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque usted va con la palabra de Dios, usted va alumbrando ese camino con la palabra de Dios. Recordemos siempre que muchas veces al mirar atrás vemos que fue precisamente en los momentos más dolorosos o difíciles que vemos que Dios renovó nuestras fuerzas, hermanos, y nos ayudó a continuar. Ser agradecido con Dios que nos dio la vida para aprender de ella en cada momento, para llevar nuestras oraciones en acción de gracia. Es la más grande manifestación de corazón expresada en una actitud humilde y de amor sincero. ¿De parte de qué? De parte de Dios, que solamente recibimos bondades y bendiciones. Porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros, hermanos. Y Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, hermanos. Él quiere que todos podamos llegar a esa gran meta final, ¿verdad? De proseguir a la meta y llegar hasta el final. Y Él quiere algún día poder decirnos, buen siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Él quiere, hermano, Él quiere que todos lleguemos allá. Pero para esto tenemos que perseverar, tener un corazón agradecido y recordar siempre que la gratitud hace muchas cosas a favor de nosotros. Reenfoca nuestros corazones y nuestra mente en nuestro Padre Celestial, que nos bendice más de lo que damos cuenta. Hermano, muchas veces usted sale y usted no sabe de qué el Señor le está librando. Todos los que manejan en diferentes situaciones, hermano, en el camino donde usted va, usted no sabe de qué el Señor lo libró, porque usted está con el Señor y el Señor lo guarda. Y Él manda ángeles que acampan alrededor de sus hijos. Dice su palabra, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que permite todas estas cosas para nuestras vidas, para sus buenos propósitos? Nuestro Padre Celestial. Y cuando nuestros corazones están agradecidos y centrados en su fidelidad, podemos tener una comprensión más clara para nuestra vida y poner nuestra confianza en el Señor en cada jornada diaria, ya que su gran amor nos sostiene y su Espíritu Santo nos guía. Mire, recordemos lo que nos dice Juan 14, 26 y 27. Hermana Carmen, ¿me lo lee, por favor? Amén. Ya para terminar. Juan 14, 26 y 27. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi
paso en todo. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Asimismo, como el apóstol Pablo nos enseñó a través de estos versículos, que bendecir en vez de maldecir, que enfrentar las cosas con gratitud, que seguir adelante, con que nos difamen, nosotros respondamos con amabilidad. Asimismo, nosotros tenemos que seguir adelante, dándole gracias al Señor y manteniendo ese espíritu firme, Señor, y pidiéndole al Señor, a ese Espíritu Santo, que nos ayude, que nos guíe, que nos sostenga. Porque recuerden, hermanos, a veces usted no puede hablar, pero dice que su espíritu intercede con gemidos indecibles. Ora siempre para usted, para que usted pueda seguir adelante, hermano, para que usted pueda vencer cada dificultad, para que usted pueda ser ese siervo y esa sierva conforme al corazón de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir, y el Señor lo ha hecho, y el Señor lo ha dicho, y tenemos que tener esa confianza y esperanza que así será, y que saber que cada día que Él nos regala en su infinita misericordia es una oportunidad más para cambiar. Es una oportunidad para decirle, Señor, heme aquí, no soy yo y sin ti yo no puedo seguir. No soy yo, hermano, no es con mis propias fuerzas que yo voy aquí parada, no. Es porque el Señor me sostiene, porque el Señor me ayuda. Yo no soy nada, hermano, yo solamente soy una simple persona, un instrumento, yo no soy nada. El Señor es el que me sostiene, el Señor es el que me ayuda, hermano, para poder seguir adelante haciendo su voluntad. Porque Él es el único, hermano, merecedor de toda honra y honor. Y por siempre le tenemos que alabar, hermano, y darle gracias a nuestro hermoso Dios. Y a pesar de todas estas pruebas y sufrimientos que podamos padecer, saber que Él está con nosotros, que Él nos sostiene, que Él es nuestro Padre eterno, que Él es nuestra guía, nuestro sostén, y nunca nos dejará solo, el poderoso Israel. Amén. A ver, preguntas y comentarios. Si alguien quiere... Una palabra que aprendí yo, Amén. muy chévere. Y se puede aplicar a lo que le pasó a Jonás, cuando Jonás estaba desobedeciendo a Dios, y como una escoria, como algo inservible, lo tiraron en el medio del mar. Amén, así fue. Eso es lo que aprendí. Amén, amén, gloria a Dios, así es. Así es como fueron tratados, como fue tratado, como muchos hombres y mujeres de Dios a veces somos tratados por servir al Señor. Pero tenemos la confianza que Él está con nosotros. Y no importa lo que puedan decir, no importa, pero sabemos que en quién hemos caído. Amén. Ok, más nadie tiene ninguna pregunta, ningún comentario. Amén. Pues entonces vamos a orar para despedir, pues. Hermana Nelly, órenos para despedir. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu sierva, Señor, que tú has usado, Señor, en este día, Señor, y has hablado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que esto lo llevemos con nosotros, Señor, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor, que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, que podamos ser un ejemplo de quién tú eres, Señor, en nuestra vida, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor, cuando pasamos persecuciones, problemas y situaciones que pasan en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el fin, Señor, hasta cuando tú vengas, Señor, que estemos preparados para irnos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza que necesitamos, fortalécenos, Señor, en el Espíritu. Ayúdanos cada día, Señor, a ser siervos fieles, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor, y que, Señor, en este servicio tu nombre pueda ser exaltado, Señor, que podamos bendecir tu nombre y alzar manos santas, Señor, para que podamos agradar tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.